Los VCAs básicamente son compresores que trabajan por voltaje, de ahí sus siglas, que son Voltage Control Amplifier, es decir, voltaje controlado, ¿sí? O amplificador controlado por voltaje, ¿sí? Si lo ponemos literal, sería como voltaje amplificado controlado. Sí, pero pues si lo decimos así como que no tiene mucho sentido, por eso hay que darle un sentido. Normalmente nos dicen que es una compresión que detecta picos, es decir, tenemos un umbral que va midiendo, lo vamos encontrando y que estas tienen un ataque y una relajación bastante rápidos. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de ataque y relajación? Pues los VCAs son muy rápidos. O sea, ¿para qué nos sirven rápidos? Recuerden, si tenemos un ataque rápido, quitamos la potencia del sonido, lo hacemos más pequeño, por ejemplo, o sea, menos potente, pero lo definimos más. Si queremos, al contrario, mucho cuerpo en la relajación, es decir, una caída, una compresión estable para darle mayor bombeo, necesitaríamos un ataque rápido. Entonces, en esto ya nos vamos dando cuenta que no podemos usarlos en todos los casos, porque hay casos en los que vamos a necesitar un ataque mucho más lento y estos no van a ser los mejores. Entonces ya ahí nuestro cerebro dice, bueno, los VCAs para ataques muy lentos pues no son los mejores, ¿me entiendes? Ojo, tienes que analizarlo de esta manera, no como la mayoría de personas te dicen, los VCAs sirven para esto y esto, los tienes que usar en esto y esto y esto. No. Tienes que entender cómo suenan, qué características tienen y a partir de ahí tú eres el que decides cuándo lo vas a utilizar. Porque a mí al principio me enseñaron eso, de que este tipo de compresor para esto, este tipo de compresor para esto otro, este tipo. Y un día se me abrió la mente porque estaba viendo un video, no sé, no era un masterclass porque realmente no estaba dando una clase, era como no sé cómo se llamara eso. Bueno, iba mostrando cómo masterizó una canción, pero no dando clases ni nada, sino me diciendo qué equipos había utilizado. Y el señor ingeniero Andrés Mayo, no sé si lo conocen, es argentino, muy famoso y reconocido, ¿no? O sea, reconocido no fama de popular, sino reconocido por su trabajo, o sea, respetado en su trabajo. Entonces, en esta cadena encontré cosas que generalmente en teoría no se deberían usar para el máster, ecualizaciones súper agresivas, compresiones con ataques muy cortos y pues a ti te enseñan, no, en el máster ataques largos, ecualizaciones muy leves para bla bla bla, y yo decía, o sea, sí, esto me lo dicen, me lo cuentan hasta los libros, pero este man es un profesional que está ganando, que está sonando brutal, y ¿por qué él no hace esto? Entonces ahí fue cuando mi cabeza se rompió y dije, hey, hay que romper esas barreras, hay que salir de aquí, de esa nube de mentiras en la que nos suelen meter, de decir, este es para esto, este es para lo otro, y de ahí no te puedes salir. Entonces yo dije, bro, si este súper ingeniero lo hace, es por algo. Entonces ahí fue donde empezó y cambió mi vida hacia buscar cosas diferentes, ¿no? Sonidos diferentes, sensaciones diferentes, sin necesidad de basarme en lo que me decían los demás. Por ejemplo, en los VCAs generalmente te dicen que pueden ser muy útiles con beneficios. Por ejemplo, en trascientes con un rango dinámico que tienen un rango, una magnitud y un rango dinámico fuerte, que son cambios instantáneos, ¿sí me entiendes? Que no sirven para mastering, para que te pueden dañar la dinámica de la mezcla, que bla, 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 bla. Pero cuando tú te das cuenta que no es tan así, sino que lo que necesitas son ciertos parámetros, ciertas vibraciones, ciertos momentos para seleccionar tus herramientas, pues sales de esa burbuja, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero mostrarles aquí. Yo no les quiero decir mentiras y decirles, hey, esto es para esto sirve para esto, y
te jodes lo que es. Generalmente los BCAs dicen, comprime baterías, todo lo que es percusión en general, es decir, cosas con transitorios fuertes porque el ataque y la relajación son muy rápidos. Sirve para grupos, otra gente lo usa para ciertos fines o en el máster o cosas así. Pero cada uno te da un punto de vista sesgado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es salir de ese sesgo. ¿Y cómo vamos a salir de ese sesgo? Haciendo pruebas, ¿no? Entonces la primera prueba que vamos a hacer es con VCAs. ¿Cuáles son los VCAs más famosos y populares? El SSL Boost Compressor de Solid State Logic, que el de los mejores que yo he probado ha sido el de Waves, ¿sí? El API 2500 y el DBX 160, si no se me olvidaba. Y los Distressor, aunque los Distressor tienen más cositas, pero se entiende. Entonces son como compresores que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver aquí dos, porque son los que yo tengo a la mano. Vamos a ver el SSL y vamos a ver el API 2500, ¿no? Entonces, vamos a utilizarlos en dos lugares. Uno es en un bus. Por ejemplo, en este bus, pongamos este bus, tengo un bus de batería, que sería esta batería. Es un instrumental que no está mezclado, así que no vengan aquí a decir cosas porque no se ha mezclado, porque falta trabajo, falta grabar voces, falta un montón de cosas. Pues cómo se va a mezclar si no se ha terminado. Lo vamos a trabajar en el bajo, ¿sí? Y en un synth, en esta guitarra. Cada una de estos tres sonidos, como podemos ver, tienen características diferentes. Voy a compartir la pantalla para que ustedes empiecen a entrar en situación. Entonces, vamos a centrarnos en la batería. Vamos a poner aquí en el loop 2 y vamos a poner esto en loop. Escuchamos. Listo, solo voy a dejar un pedacito, no nos interesa escuchar todo porque pues como les he dicho la canción no ha salido, todavía está trabajándose y pues no podemos spamear todo, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en partes. Venimos aquí al bus. Aquí yo tengo ya un compresor predefinido que se hizo desde la producción, ¿sí? O sea, este compresor es un Varimu, pero lo utilicé, ya ahorita llegaremos a él, desde el inicio. Es decir, empecé a producir con él ya insertado en el bus. ¿Por qué? Porque yo quería generar esta pegada a este sonido. Entonces, lo que voy a hacer es como cuando tú descargas un loop o como cuando te llega una mezcla. Y por ejemplo, si yo mandase a mezclar esto, yo le agregaría este compresor porque mi producción ya cuenta con él. Miren, si yo lo desactivo, las baterías, miren el sonido del redolante, el del hi-hat y ahora con el activo cambia. Es decir, la batería se va hacia el frente, coge cierta distorsión, ciertas características sonoras que yo las quiero en mi producción. ¿Se entiende? Por lo tanto, ya no es una decisión de mezcla técnica, sino que es una decisión musical, ¿sí? De producción. Por lo tanto, cuando las decisiones son técnicas y musicales, son intocables. ¿Se entiende? Cuando alguien le agrega una reverb de X o Y tipo, porque es su decisión de producción, se deja. Porque he conocido muchos ingenieros de mezcla que te dicen: papi, yo le arreglo eso, quite todas las reverbs y yo pongo las reverbs. Pero resulta que tú en X reverb la utilizaste con un reverse o con un plate o X ecualización o X situación para generar un efecto puntual en la canción o que genere una sensación, porque ustedes saben que la música bonita, artística, bien hecha genera sentimientos y busca generar sentimientos. Por lo tanto, yo no puedo quitar una reverb a lo loco porque le quitaría ese sentimiento. Todo esto es para contarles que voy a hacer este bus y la compresión la vamos a hacer después de este proceso. Ustedes dirán, ¿por qué? Básicamente porque lo que yo necesito es que mi sonido sea ese, es intocable, para que ustedes se acostumbren a respetar
el sonido del productor. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues lo vamos a dejar. Vamos a hacer que no existiera o que esto es un audio, no es un MIDI, no es una programación, sino que es un audio y me lo entregaron así para trabajar el bus de los drums. Pero no solo vamos a trabajar el bus de los drums, sino que vamos a intentar aquí en los drums, ¿sí? Vamos a mirar, y si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo todo por separado, los drums, ¿sí? Miren, aquí tengo el kick. Aquí tenemos el redoblante, hi-hat, ¿sí? Entonces podemos probar el compresor solamente en el bombo y en la suma, ¿listo? Para que se pueda jugar con ello. Aquí, por ejemplo, tenemos otro compresor, ¿sí? Que sería lo mismo. Si yo voy a mandar a mezclar esto, yo lo exportaría con este compresor aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo produje, quería que mi sonido sonase así, miren. Si yo lo apago, da menos fuerza, menos agresivo, menos tal. Yo ya lo quiero así desde nacimiento. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de cosas hay que respetarlas. Ahí se los dejo como enseñanza, que muchas veces los ingenieros de mezcla se creen superiores a los productores y es como, no, yo le voy a dar el concepto sonoro a la canción. No. Tú vas a potenciar el concepto sonoro, no vas a darle el concepto sonoro, a menos de que sea tu canción. Por ejemplo, yo hago muchos remakes o produzco mis canciones o cosas así. En ese caso, o que un artista me dice, hey bro, necesito que me hagas esto todo, yo solo pongo la letra y la voz. Pues prácticamente el que diseña el sonido soy yo. En ese caso sí hago lo que se me da la gana, ¿sí? Pero cuando me traen una mezcla, yo tengo que respetarla. Entonces, si tú me traes una mezcla, yo generalmente antes, cuando no entendía esto, yo le decía, quite todos los efectos. No, ahora le digo, quita esos efectos de los cuales no estés seguro. Que tú comprimiste eso que para sonara más duro, porque creíste que, o sea, que no estás seguro, que no hacen parte del concepto musical. O esa reverb que la pusiste por poner una reverb, si no estás muy seguro, pues quítala. O lo que les digo es, si no estás muy seguro, mándame, porque lo ideal es usar las reverbs por auxiliares. Entonces les digo, hey, mándame esa reverb en un auxiliar y la sumamos, y si no la encontramos, pues la reemplazamos o la podemos modificar, etcétera, ¿sí? En este caso, vamos a respetar y vamos a suponer que la producción no la hice yo, sino que me mandaron audios y empecé a trabajar por ello, ¿no? Entonces, entendiendo todo este concepto, porque comprimir no es solo comprimir y ya, sino que hay que entender todas estas herramientas. Cuando vas a meter un compresor, un ecualizador o un lo que sea, tienes que entender por qué. Entonces, vamos aquí al drums y el primero que vamos a probar es el SSL. ¿Sí? Aquí me salen bastantes, pero el que yo necesito es el Boost Compressor. El de Universal Audio no lo tengo, obviamente. Entonces yo necesito este. Este es un BCA, ¿no? Y el otro que vamos a utilizar va a ser el API 2500. ¿Por qué? Porque son los que tengo, ¿no? Me gustaría poder utilizar el de Universal Audio, pero no lo tengo, entonces ni modo. Vamos a usar los de Waves, igual son muy buenos. Existe el mito de Waves es malo, pero no, sabiéndolo utilizar, entendiéndolo, son muy buenos. De hecho, algunos plugins de Waves me gustan más que los de Plugin Alliance, que Plugin Alliance tiene como más jerarquía entre los ingenieros, pero a mí personalmente he encontrado que algunos plugins me suenan mejor en Waves que en Plugin Alliance. Voy a cuadrar para que se vea bacano. Se vea bacano el diseñito, chévere. Listo. Entonces tenemos los dos BCAs. Lo que nos dice la teoría es que son muy rápidos, tienen ataques rápidos. Y efectivamente, si miramos, tanto mírenlo, llega hasta 30 milisegundos. Y este también, ¿sí? Ahora, release. Los release ya tenemos release largos porque tenemos 60, 1.2, eso ya es un segundo. Y incluso nos llega hasta 3 segundos. Entonces vemos que sí, en teoría los BCAs llegan a un límite corto, pero nos vamos dando cuenta que los ingenieros que diseñan las máquinas los pueden llevar un poco más allá, ¿sí? Así en teoría no se pueda. Aún así, sí podemos ver ahí
hay compresores que tienen release muchos más largos y ataques muchísimo más largos, que ahorita los vamos a ver. Ahora, ¿qué nos dicen? Que estos compresores son bastante agresivos, o sea, al ser rápidos, pues tienen ¿cómo se diría? Una rodilla bastante fuerte, pero vuelvo y les digo, no siempre es así. ¿Por qué? Porque los fabricantes modifican esto. Por ejemplo, el SSL, dependiendo el ratio, entre más agresivo, la rodilla también va cambiando. Entonces, a veces comprime más, a veces comprime menos, ¿no? Dependiendo, o sea, tú deberías, en teoría, tú vas aumentando el ratio, vas a hacer una compresión, pero no, va cambiando la rodilla, el knee, y al cambiar el knee, pues va generando diferentes sensaciones. Por eso les digo que no hay que casarse con una idea clara, puntual, porque al final no va a funcionar. Entonces, nos dicen que estos BCA son muy buenos para percusiones, voces, bajos, pero vuelvo y les digo yo, podemos ir más allá.